Ir al grano quiere decir tomar el tema que a mí me han asignado esta tarde, que es la situación política del país. Yo me imagino que muchos de ustedes están esperando que yo hable del proceso preelectoral, de las elecciones del año que viene, y seguramente algunos están suponiendo que, dado que tengo algo que ver con el tema de las encuestas, que voy a empezar a darles esas especies de claves, de anticipos, de datos que las encuestas revelan. Pero no voy a hacer eso. Eventualmente un poquitito hablaremos de eso. Pero yo quiero realmente poner mucho acento en lo que a mí me parece que es más importante. No quiero decir que no tiene ninguna importancia quién va a ganar una elección presidencial, por supuesto que la tiene, por supuesto. Es cierto que falta un año y medio, y como diré en el transcurso de esta charla, bueno, pueden pasar tantas cosas inesperadas que centrarnos hoy en cómo van las cosas desde el punto de vista de la carrera electoral es realmente es un pasatiempo divertido, entretenido, pero no muy conducente. Pero la realidad es que la Argentina tiene problemas muy serios, muy graves, y a mí me parece que si se pierden de vista esos problemas y se enfoca siempre lo presente, el corto plazo, lo inmediato, seguimos igual que siempre. Y este es un aspecto fundamental de la realidad argentina. Entonces voy a hablar un poquito del largo plazo. Unos amigos de la Cámara Argentina de Comercio me han escuchado otras veces en otros lugares del país, y deben estar ya aburridos de escuchar más o menos lo mismo, pero yo creo que eso es lo importante, y por lo tanto ahí voy. Entonces, el punto es el siguiente: si nosotros miramos a la Argentina en un proceso secular, digamos, la Argentina como país se organiza y empieza una etapa de su historia hacia la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, tomemos ese punto de partida. Entonces, viendo a la Argentina desde entonces hasta hoy, bueno, acá tengo un gráfico que pasó algunas cosas, que vemos esto que es muy impresionante. Entre 1880, este gráfico empieza así, y algún momento, alrededor de la mitad del siglo XX, para no discutir política desde la historia, entre el año 30 y el año 45, algo sucede en el cual comienza una fase declinante del país. Este es lo que esta curva expresa es el producto per cápita argentino como porcentaje de un promedio del producto per cápita de países relevantes del mundo, países comparables del mundo. No son todos porque no están esos datos, pero esto es muy claro. Entonces, lo que yo veo acá es que hay dos fases. Una fase en que la Argentina se movía, crecía al compás del resto del mundo, estaba realmente siguiendo las fluctuaciones y las tendencias del mundo, pero estaba establemente en una posición, y esa posición era nada menos que hacia 1914 uno de los 10 países con más alto producto por habitante del planeta. Y una segunda fase, que empieza en esos años entre el 30 y el 50, en que nuestro país empieza a declinar, crece menos que el resto del mundo. Y esto es tan impresionante que, bueno, más allá de fluctuaciones, que uno se puede preguntar y analizar, no hay tiempo ahora, de detalles, por qué subió un poquitito tal año, etc. Bueno, más allá de eso, esto pasó con todos los gobiernos, de todos los partidos, con todas las ideologías civiles y militares. O sea, nada ha cambiado. Es que acá hay un problema de fondo de la sociedad argentina, no de este partido o aquel partido, no de esta ideología o aquella ideología. Bueno, y esto me podría llevar a mí toda la noche, entonces acá voy a dejarlo. Primero voy a decir, acá pasa algo, y si no nos ocupamos de este algo, si no tratamos de entenderlo y de revertirlo, todo lo demás no cambia nada. ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, tengo mis hipótesis, por supuesto. Pero lo que quiero decir es, cada uno de nosotros tendrá una lista de explicaciones, de factores. Y entonces, mirando esa lista, cada uno verá en cuáles estamos peor que antes, peor que hace 50 años, no peor que hace 6 meses, o un año o 10 años. Y en cuáles no. Y entonces, cada uno debería hacer ese ejercicio de preguntarse, ¿qué hicimos mal para que estemos tan mal? Por ejemplo, para tomar uno muy claro, en la educación. Estamos peor que antes. Bueno,
porque tuvimos uno de los mejores sistemas de educación pública del mundo, y el mejor del mundo de habla hispana, durante muchas décadas. Y ahora somos, no sé, quinto, sexto, séptimo en América Latina, medido con indicadores fuertes. Por ejemplo, pobreza. Tenemos más personas viviendo bajo la línea de pobreza en la Argentina de hoy, de hace 10 años y de hace 15, que antes. Y somos el único país de América Latina, excepto Haití, que está en esa situación. En muchos países hay más pobreza que en la Argentina, siempre la hubo. Pero acá hay más pobreza que antes. Entonces, algo hicimos, estamos haciendo mal y hemos hecho mal. Y así podría seguir toda la lista. Y algunas cosas hemos hecho bien, por supuesto. Por lo pronto no tenemos más gobierno militar ni intervencionismo militar en la política. Eso también fue realmente un gran paso adelante. Hay otros. Entonces, dicho esto, bueno, tenemos algunos problemas. No quiero detenerme mucho en los gráficos, entonces voy a ir saltando. Bueno, quiero ir a un aspecto muy central, que es la estructura social de la Argentina, vista de cierta manera. Bueno, este gráfico, este cuadro estadístico es un poquito complicado, entonces voy a sacar de él lo que a mí me parece muy importante. Primero, esta es una división de la sociedad en 3 segmentos. En toda la Argentina, todos los argentinos en uno de los 3 grupos. Un segmento, el de arriba, el 30% de arriba, es de alta productividad. Generalmente, en las encuestas, en los estudios de mercado, se mide, se habla, se refiere a algo así como el nivel socioeconómico alto. Y la gente que tiene más ingresos, mejores posiciones en la vida. Acá el dato más importante es la productividad. Y en realidad es más que la productividad, pero dice productividad en el gráfico. Son las capacidades de las personas para incorporarse de manera productiva a una economía. Entonces, un 30% de los argentinos tiene un desempeño productivo muy correcto, muy bueno. Más o menos comparable al de cualquier país del mundo. Hay gente más productiva en otras partes porque hay más capital y demás, pero a nivel individual es así. Este 30% de arriba produce gran parte, pero una enorme proporción de todo lo que consumimos todos los argentinos. Pero no digo el 100%, porque no es así, pero cerca de eso. O sea, esta es la Argentina que produce, que agrega valor en lo que hace y que permite a los demás tener a su disposición los bienes que conforman la torta del reparto. Entonces, la pregunta de esto, en este punto es, ¿por qué eso nada más que el 30%? Y ahí la dejo. En el medio, tenemos un 40% de la población que no es de alta productividad, pero es la gran clase media argentina. Este segmento del medio tiene expectativas de que le debe tocar en la vida un nivel de vida, bueno, hace unos 30, 40 años, lo que se decía era absolutamente clavado. Mis primos de España viven mejor que yo. ¿Por qué yo no? Hace 80 años, los primos de España se venían de Argentina, porque vivíamos tanto mejor que allá, que ni siquiera se quedaban donde estaban. Muy bien, ahora dicen, ¿por qué yo no? Y cuando uno responde, ¿sabes cuánto es el producto de España? Bueno, es 4 o 5 veces más que el de la Argentina. ¿Por qué vas a tener más uno del promedio de la Argentina que allá? Pero no se registra. Entonces, este 40% del medio vive con frustración, porque espera más de lo que puede recibir y más de lo que produce. Y no tiene las capacidades, y a veces tampoco las aptitudes, pero sobre todo las capacidades para ser más productivo. Son los trabajadores del Estado, y yo voy a hablar con toda sinceridad. Acá hay algunas cosas que diré, a algunos no les van a gustar, pero lo voy a decir, es lo que pienso. Son trabajadores del Estado, son los docentes de la educación pública, bueno, en fin, y muchos más. Muy sindicalizados, con mucha capacidad de ejercer mucha presión. Los de arriba, algunos tienen sindicatos, mucho menos, porque en el segmento alto, no solamente estamos, como los que estamos acá, los empresarios, no son el 30%. Hay muchos trabajadores calificados, altamente productivos, inclusive trabajadores de actividades manuales, por ejemplo, obreros de automotriz, obreros de petróleo, muchos otros trabajadores en las minas, trabajadores en la pesca de alta mar. Esta ciudad lo conoce seguramente muy bien. Esa gente tiene un alto nivel de productividad y son trabajadores manuales.
no tienen capacitación. Y algunos tienen sindicatos, y sindicatos muy combativos también. El problema no son los sindicatos, el problema es cuánto puede cada uno generar como producto de su trabajo. Y abajo tenemos un 30%, he visto hoy ayer en algunos medios de prensa un dato que dicen que son más del 30%, pero en fin, esa variación no me importa. Más o menos un 30% de la población extremadamente pobre, o muy, muy pobre, y además con de productividad muy, muy baja, producen muy poquito. O sea, si esa persona no tiene trabajo es un drama, pero para el conjunto de la economía no cambia demasiado, porque lo que generan trabajando es muy poco. Y este número es altísimo, es descomunalmente alto, y es mucho más alto de lo que era hace 30, 40, 50 años en nuestro país. Ahora, estos tres segmentos de la sociedad argentina son tres mundos distintos. Cada uno de ellos quiere, espera, ve el país con ojos distintos, espera cosas distintas. No están pensando todos que es lo mejor, coincidiendo unos con otros. Además, ocurre algo que no ocurre en todas partes. Ese 30% de más arriba está políticamente desarticulado. Yo quiero esa sala y digo, acá estamos muchos de esos. Entonces, hablo de nosotros, para ilustrar lo que estoy diciendo. Si nos preguntan, si hacemos una encuesta acá adentro, muchos de nosotros contestaría a la pregunta, ¿por quién cree que va a votar a presidente de la Argentina en 2015? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea, voy a ver. Si preguntamos a uno de los 70% de abajo, tienen la absoluta idea. Tienen dos candidatos posibles, nada más. Ya después hablaremos de ellos, ¿no es cierto? Scioli o Massa. Y si preguntamos a los del medio, hay dispersión, pero no tanta. Entonces, que los de arriba, que los más productivos, que los finalmente tienen no porque nadie se los haya dado, pero porque de hecho la tienen, la carga de generar casi toda la riqueza que se produce en el país, no tengan una representación política bien definida, es un problema para la Argentina. Porque es un aspecto de lo que está sucediendo que dificulta la formación de consensos sobre las políticas públicas que los gobiernos deben implementar. O sea, es un problema para la gobernabilidad. Bueno, en los hechos, en resumen, ese 30% de abajo, de los más pobres, solamente votan a peronistas, desde hace muchos años, 50 años, 40 años, 50 años. Entonces, de esto se habla muchísimo, los políticos, los que escriben los diarios, los que vivimos en los diarios, hablamos mucho de estas cosas, ¿no? ¿Por qué es eso? Y los que no son peronistas le echan la culpa a los peronistas. Pero los peronistas, la verdad, mi opinión es que no tienen la culpa. La culpa la tienen los que no encontraron la manera de competir con el peronismo en los estratos bajos de la Argentina. Entonces, cuando el peronismo se divide, el voto de esta parte franja de abajo se divide. Cuando el peronismo no se divide, va toda al candidato peronista y gana. Esto es así. O si no gana, porque el 30% no le da para ganar, pero lo ayuda mucho a ganar. Los del medio, que hace muchos años más bien tendrían a ser radicales y algunos socialistas, muchos años atrás, ahora están más divididos, ciertamente. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2011, bueno, lo que dice ahí de forma confusa ese gráfico, es que la mitad de este segmento votó a Cristina de Kirchner. Mientras que el de abajo la votó el 80%. Ahora, ya el año pasado, en la elección legislativa, la votó solamente el 25% del medio. Y los del segmento alto, la votó, yo ahí podría decir, nada más que el 33% para presentar, pero es mucho, porque muchos creen que no votó nadie. Bueno, no sé si. Pero el año pasado el 17%. Por supuesto, la contribución de cada uno al voto total, está ahí, puesta en números, es variable, depende del tamaño del segmento. Lo interesante de todo esto, para mí, es este dato. Ninguno de estos tres segmentos por sí solo, aún si todos votaran al mismo, puede ganar una elección. Entonces se necesitan coaliciones multiclasistas. Uno. Dos, ningún candidato puede contar con un paquete de votos seguro para asegurar el triunfo. Siempre necesita algo más. Y ese algo más, enseguida lo voy a mostrar. Para hacerlo corto, ya lo voy a mostrar. Y me parece que esto, bueno, de alguna manera nos aproxima al tema electoral en forma que a mí me parece que a ustedes les va a resultar más satisfactorio.
Tengo acá, bueno, otro gráfico complicado, estas cosas las hacemos complicadas, las llamamos estadísticas. Pero es así. Acá se divide la población de otra manera. Recién la dividí en tres grupos socioeconómicos, ¿no? Ahora la divido en términos de preferencias políticas. En un extremo tenemos los que son muy kirchneristas. En el extremo opuesto, los que son muy anti-kirchneristas. Bueno, y para simplificar acá se reprodujo a 5 grupos, hay más en realidad. Hay muy kirchneristas y hay kirchneristas, poco kirchneristas. Hay muy anti-kirchneristas y otros poco anti-kirchneristas. Y en el medio están los que son exactamente ni lo uno ni lo otro. Los del medio son más o menos un tercio de la población. Los anti-kirchneristas sumados son casi 40. Eran menos hace un año, 2 años, 3 años. Van aumentando. Y los simpatizantes del kirchnerismo están más o menos ahora en un 30. Entonces, bueno, esto es lo que hay. La pregunta, para entender la lógica electoral, es en cada uno de estos espacios qué candidatura genera, qué oferta de candidatos tiene a su disposición. Los kirchneristas, por ahora tienen un candidato muy fuerte, Daniel Scioli, y otros que dicen que les gustaría ser, pero no, hasta ahora no pasa nada. Podrá pasar o no, bueno, eso habrá que ver. Entonces, son un 30%, y con un candidato le están dando a ese candidato un piso cercano a ese número. Los del medio siempre están mirando, ¿no?, para un lado y para el otro. La votaron a Cristina, como dije, en 2011, no votaron al kirchnerismo en el 2013, y ahora están viendo. Y les gusta Massa, y también les gusta Scioli. Estos son los dos que les gustan. Entonces, este segmento se expresa políticamente a través de estos candidatos que los de un lado y los del otro dicen no se definen demasiado. Están siempre en medias tintas. Bueno, pero esto es lo que la gente está pidiendo. Esa gente, por lo menos, quieren medias tintas. No están pidiendo, defínanse, díganos cómo van a gobernar, cuáles son sus ideologías, qué programa tienen. No, la gente dice que no. ¿Esta gente qué dice en realidad? Me importaría mucho saber que van a gobernar bien, me gustaría saber qué van a hacer que a mí me convendría o me parecería correcto para el país, pero también me importan cosas, por ejemplo, como que me asegure que no va a haber demasiadas confrontaciones. Yo quisiera menos nivel de conflicto. Entonces, este segmento del medio demanda menos confrontación. Como demanda menos confrontación, tiene algún recelo en dar su voto al kirchnerismo confrontativo, pero también a la oposición confrontativa. Y si a él le gustó desde el principio, porque era de los kirchneristas de menos confrontativo, y Massa, que antes era también un kirchnerista, ciertamente, y ahora no lo es, parece ser un hombre de equilibrios. Y un poquito Macri también está cerca de ese lugar, también. Entonces, el 40% de la oposición, hasta ahora, tiene muchos candidatos posibles, pero ninguno seguro, o ninguno fuerte. Entonces está disperso. Lo nuevo, por supuesto, estos días, de lo cual podemos hablar bastante, es que estos partidos de la oposición, esencialmente los que están en la UNE en el año pasado, y los que ahora quieren armar un frente amplio, empiezan a realmente a hablar seriamente de juntarse, de formar un frente electoral. ¿Qué es posible que ocurra? Entonces, eso podría ser importante porque produciría la dispersión de candidaturas, de la fragmentación. Tienen un problema que no saben qué hacer con Macri, entonces están discutiendo. Bueno, todo esto es muy interesante, podríamos hablar horas también, pero bueno, ahí lo dejo porque no tengo más que decir. Puede pasar o no pasar. Esos votos, por el momento, están muy fragmentados. Entonces, ¿qué proponen? Sabemos poco, porque no proponen casi nada, casi ninguno, esta es la verdad. Muy poco. Discuten de vez en cuando sobre un tema. Últimamente es el Código Penal, porque después puede ser otra cosa, y, en fin, para la mayoría de la gente, realmente, honestamente, el país va por otro lado. Los problemas reales que cada uno sufre todos los días no están en la agenda de esto que se llama la política. Pero, para atrás un poquito, hay sí, por supuesto, expectativas no tan buenas, que están generando, miren, esto acá tenemos unas curvas más sencillas, mucho más sencillas, en los años, casi todos los años de kirchnerismo, después empiezan en el 2006, esta del azul es el porcentaje de personas que ven con optimismo el futuro, y la curva en rojo
los que lo ven con pesimismo. ¿Y qué tenemos allí? Y bueno, tenemos que los años de Néstor Kirchner fueron de mucho optimismo, notable optimismo, y que los años de Cristina empezaron con mucho pesimismo, mejoró la cosa en un momento dado cuando fue reelecta y ahora volvió a instalarse más bien un clima pesimista. Baja el optimismo fuertemente hasta fin del año pasado. Esto es, la sociedad no está optimista ahora, está pesimista, está fastidiada, es evidente que es así, pero no quiere confrontaciones, no quiere que las cosas se resuelvan a través de las peleas, y además no está segura, la mayoría de la gente no está segura de que van a resolverse, porque no se habla de los problemas de fondo, no se habla. Y si ustedes leen los diarios, los comentaristas de todos los días, acá en Buenos Aires y en otras partes del país, siempre hay razonamientos del tipo, ¿y la gente quiere soluciones o no quiere soluciones? Bueno, yo digo, ¿cómo la gente puede no querer soluciones? Ahora, cada uno tiene soluciones distintas a los demás, de eso se trata. La política tiene que articular esas expectativas, tiene que generar, de alguna manera tiene que generar algunos consensos. Entonces, esto en la Argentina no sucede, por eso no se avanza hacia modificar esa pauta tan complicada que nos ha llevado en declinación 50 años. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Bueno, entonces acá ya dejo los números, porque del futuro no tengo números, porque no lo conozco, y paso, me pasé un poquito nada, paso a situación y perspectivas. Bueno, de la economía va a hablar el amigo Santesica, así que no voy a decir nada, pero lo único que sí digo es que para quienes toman decisiones, para los empresarios, la mayoría de la gente que estamos acá hoy, esta tarde, compartiendo esta jornada, hay algunas expectativas económicas que son muy importantes. Y yo no las veo mal, pero no me meto en ese tema. No las veo tan mal como podrían, como otros lo ven. Esto me refiero a lo que va a pasar de aquí a fin de año, a principio del año que viene. Me parece que el gobierno ha aceptado que es necesario corregir algunas cosas. Pero seguimos siendo extremadamente dependientes de la generación de divisas, bueno, en fin, de algunos problemas. Expectativas económicas más o menos. Ahora, expectativas políticas, que a quienes toman decisiones les resultan muy importantes, porque es distinto, por supuesto, decidir si uno va a continuar un negocio, invertir más, en fin, qué va a hacer en términos de lo que le parece que va a pasar políticamente. A la mayoría de la gente no le interesa demasiado, pero es un tema importante. Allí hay mucha incertidumbre. El mundo de afuera nos está transmitiendo incertidumbre. Por ejemplo, la prima de riesgo de Argentina es muy alta. Si uno quiere plata, se la presta a tasas altísimas. En cualquier parte del mundo, sino Argentina. No hay confianza. ¿Por qué sigue pasando esto? Porque hay incertidumbre. Y la incertidumbre no se refiere, como muchos políticos pueden decir, a que este gobierno ha generado incertidumbre, lo cual es cierto, no contribuye a aumentar la previsibilidad, pero también está generada, determinada por el historial de la Argentina. Es decir, si un país viene mal desde hace 60 años y ha tenido tantos problemas siempre, y recurrentemente los sigue teniendo, bueno, evidentemente no despierta mucha confianza. Si se habla de la elección presidencial, tampoco hay tanta confianza en el mundo, porque dicen, también, este gobierno lo sabemos y no nos da mucha confianza, pero este gobierno se termina en el 2015, viene otro, tampoco tenemos mucha confianza, si no sabemos qué va a hacer, si no nos dicen qué van a hacer, no sabemos quién va a ganar, pero cualquiera de los que podría llegar a ganar, según hoy se ve, es incierto qué haría, por lo tanto, no hay confianza. ¿Qué orientación tendría? No se sabe. Este es el panorama actual, es un panorama de alta incertidumbre. Estamos todos enfrascados en el día a día, pero en la realidad es esta. Con respecto al 2015, les digo unas pocas cosas que a mí me parecen que son centrales, a partir de todo esto que he planteado. Primero, hasta ahora la Argentina venía funcionando, hasta ahora quiero decir hasta hace pocos años, hasta hace 10 años, con lo que se llamaba un sistema de bipartidismo, dos partidos principales. Esos dos partidos podían, a veces se dividían, a veces no,
si se dividían entraba alguno menor a una coalición, pero esto era así. La Argentina era un sistema bipartidario. Esto se terminó en el año 2003 y a mí me parece que está terminado. Por lo menos en 2015 no va a haber un sistema bipartidario, seguro que va a haber muchos candidatos. 2015, creo yo, se parece más al 2003. Todos recordamos seguramente, en 2003 hubo muchos candidatos, no dos ni tres, muchos. El que sacó más votos en la primera vuelta no llegó ni siquiera al 25%. Y hubo 5 con más del 14%. Una enorme dispersión. Me parece que estamos más cerca de eso. Otra cosa que sabemos, bueno, desde el año 2003, desde el año 1983 terminó el ciclo militar, se abrió el ciclo democrático. Hasta ahora hubo 7 elecciones presidenciales. En esas 7 elecciones presidenciales, 3 mostraron una tendencia que no cambió mucho. Desde el primer día, un año antes, hasta el día de la elección, el que primero ganó. Cristina Kirchner 2 veces, Menem 1 vez. Eso fue así. Pero 4 veces de las 7, inclusive no ya un año antes, 6 meses antes, los que iban primero terminaron mal. Y el que ganó no iba ni primero ni segundo. O segundo, cuando había 2 nada más. Por ejemplo, Alfonsín iba segundo hasta 4 meses antes, en el año 89. Menem, en el año 89, ni siquiera parecía que le podía ganar a Cafiero la interna peronista. 9 meses antes, o 10 meses antes. Sin embargo, la ganó, inesperadamente. Y después hubo, sí, ahí empezó a ir bastante bien, hasta el final, pero se fue achicando mucho la ventaja con Angeloni. En el año 99, de la Rúa, 5 meses antes no ganaba Duarte. Y ahí pasó de la Rúa al frente y terminó ganando. En el año 2003 todo cambiaba mes a mes. La elección fue en abril, en diciembre Kirchner iba a ser quinto. En abril Menem terminó primero. López Murphy terminó tercero y casi sale segundo. Y en diciembre no existía. Carrió, que iba primera, se fue para abajo. Rodríguez Sá, que iba también primera vez, se fue para abajo. O sea, todo cambió. Por lo tanto, no hay nada escrito acerca de que porque uno vaya mejor hoy, va a estar mejor dentro de un año o un año y medio. No. Pueden pasar muchas cosas. Y no sabemos por eso. Lo que sí creo es que a veces surgen candidatos fuertes. Y casi siempre esos candidatos fuertes surgen no de alianzas electorales, sino porque la gente decide no todo votarlo y lo van apoyando. Por ejemplo, Alfonsín terminó siendo un candidato fuerte, pero no hizo alianzas. Pero lo votaron los radicales, los de la UCD, que digamos de derecha, los del Partido Intransigente, en aquel tiempo existía, que eran los de izquierda, y muchos peronistas. Por eso llegó el 50% de los votos, muy menos el 50% radicales. Bueno, estas cosas pasan. Parecido fue lo de Menem. Ya. Entonces, realmente no sabemos. Lo que yo creo que es importante, por lo tanto, no es hacer pronósticos electorales hoy, porque no tiene sentido, sino, bueno, entender qué pueden estar trayéndonos como oferta de gobierno cada uno de los candidatos. Y además, por supuesto, aquí lo que me interese, hacer esos ejercicios de posibles alianzas y demás, que hoy en día también están tan abiertas que es casi imposible terminarlo. Por ejemplo, Macri se termina unido a la UNED, no se sabe. Se uniría con Massa, tampoco se sabe. Algunos dicen que debería unirse. Hace unos meses, bueno, ya varios meses, hace un año por así decir, parecía que Scioli y Massa tenían mucho en común, podrían estar juntos. Pero no fue así, Massa se fue moviendo hacia la oposición, Scioli no. Y así podemos seguir. Yo veo, por supuesto, como dije antes, una base muy firme para Scioli, porque tiene este voto del 30% minerista. Pero lo tendrá, y bueno, no sabemos, claro, a lo mejor aparecen otros candidatos y eso se dispersa. A Massa lo veo bastante firme porque ha venido desde hace ya unos cuantos meses sosteniéndose en un nivel muy bueno. Y bueno, quizás se siga sosteniendo, quizás no. Y los demás, no sé, no sé, simplemente. Pero ¿qué significa que gane uno o gane otro de todos ellos? Esta es la gran cuestión, que ninguna analista la puede dilucidar, porque es el tema de adivinanza o de interpretación, porque no lo dicen, no dicen qué harían. Pero me parece que es un tema importante para que todos lo pensemos todos los días, porque cada uno de nosotros es un sujeto político, es un actor. Además que votamos, podemos entrar
a la política, podemos hacer algo, podemos estar desde nuestras organizaciones gremiales, empresariales, civiles, ONGs, lo que sea, podemos estar planteando con alguna capacidad de lograr algún efecto, de qué hay que ocuparse, cuáles son las respuestas a los problemas. La lista es más o menos obvia, no es muy grande. Es educación, criminalidad, drogadicción, bueno, si quiere usted, penalización y los temas económicos. Inflación, esencialmente inflación, empleo, son los que más le preocupan a todo el mundo. ¿Qué hay que hacer con esto? No está abierto ese debate, no está en las páginas de los diarios todos los días. Los empresarios hace pocos días producido noticias, pero es novedoso, por eso es gran noticia. En otros países se habla muchísimo, casi todos los días de estas cosas. ¿Qué tienen que hacer? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y la gente se involucra. Y los argentinos estamos esperando que suceda sin que nosotros tengamos, por así decir, ni demasiada arte ni demasiada parte. La política se desconectó de la sociedad, debería volver a conectarse, pero es un trabajo de todos, de los políticos y de todos nosotros. Gracias.